Saludos, mi nombre es Casanova Morante Héctor y en este video voy a hablar acerca de mi proyecto de investigación cuyo título es Desarrollo de una herramienta de adaptación web en tiempo real para mejorar la accesibilidad de páginas web enfocada a adultos mayores. El director de este proyecto de investigación es el ingeniero Washington Alberto Chiriboga. En la actualidad la tecnología digital es cada vez más común en la cotidianidad, de tal forma que llega a transformar la forma en la que las personas interactúan y pueden acceder a la información. Por ello, diferentes grupos, como los adultos mayores, enfrentan limitaciones físicas, como es la pérdida de la visión o la ausencia a la capacidad de prestar atención a algo en específico. Y también a ciertas limitaciones cognitivas, como es la pérdida o la disminución de la velocidad de procesamiento, que dificultan la interacción con las páginas web. Entre esta complejidad se encuentra directamente la complejidad visual que puede tener las páginas web, que dificulta la experiencia de navegación que pueden tener los usuarios con las mismas. Por ello es necesario que las páginas web incorporen ciertos mecanismos o ciertos aspectos de accesibilidad que garanticen que pueda ser utilizado por cualquier tipo de persona sin importar su grupo al que pertenezca. Hay un conjunto de sitios web que no consideran las necesidades específicas de ciertos grupos sociales, como el de los adultos mayores, y esto lo que puede hacer es provocar frustración y dependencia de terceras personas para poder realizar acciones específicas dentro de una página web. Esto nos lleva al problema, donde debido a la creciente complejidad de las páginas web, existen desafíos que evitan que se puedan concretar directamente un conjunto de normativas de accesibilidad que puedan satisfacer los requerimientos de los usuarios. Y por ello, muchas interfaces suelen estar diseñadas apuntando a un público juvenil que tiene habilidades tecnológicas avanzadas o que pueden ser consideradas avanzadas en el proceso de interacción con las páginas web. Pero al hacerlo o al preocuparse directamente por características estéticas y no en la funcionalidad de la página, dejan de lado las necesidades de ciertos grupos sociales como los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 una de cada 6 personas tendrá 60 años o más, por lo que se puede entender la urgencia que existe en la necesidad de priorizar la inclusión digital. Es importante mencionar que existe un conjunto de normativas internacionales de accesibilidad web, como son las Web Content Accessibility Guidelines de la W3C. Y también existen otro conjunto de estándares que son investigados por un conjunto de científicos que tratan de definir aspectos globales para poder medir o establecer métricas que permitan conocer el nivel de accesibilidad o incluso de usabilidad en las páginas web. Y la complejidad de las páginas web pueden hacer que la navegación sea frustrante para los adultos mayores. Al no comprender una función específica o tener un diseño complejo, puede hacer que pierdan el foco de atención en el contenido realmente importante y puedan sentirse frustrados al no poder realizar la acción que desean o la acción específica a la que iban destinados a esa página web. Dentro de la justificación del proyecto de investigación, conoce que los adultos mayores enfrentan dificultades al navegar por Internet, especialmente debido a la complejidad visual y cognitiva que pueden provocar las páginas web. Por ello, hay un conjunto de factores que pueden afectar este proceso de navegación, como es el contraste de color que puede tener el fondo de una página web con respecto al texto, el tamaño que puede tener la fuente o la propia fuente en sí que es utilizada, y la distribución o la disposición que tienen los elementos dentro de la propia página web. Hay investigaciones que se han realizado y que han demostrado que a pesar de que existen normativas globales, como trata de hacerlo la WCAG, no son suficientes para asegurar la accesibilidad de todos los usuarios, puesto que las necesidades varían dependiendo. No existe un conjunto que logre satisfacer las necesidades globales de todas las personas. Y por ello se menciona que es necesario un enfoque más adaptativo que permita cumplir, sí, los estándares generales, pero que también considere otros aspectos como es la simplicidad y la usabilidad de los adultos mayores, que pueden presentar otras especificaciones u otras necesidades. El hecho de adaptar interfaces web de la perspectiva de los adultos mayores se realiza para reducir el esfuerzo cognitivo y visual que pueden tener al interactuar con las páginas web. Este proyecto lo que busca es mejorar la accesibilidad y la usabilidad de cierta forma para facilitar el acceso a la información y poder proporcionar al adulto mayor mayor autonomía en el uso del Internet y el acceso o el uso de las páginas web. Con esto llegamos a los objetivos. Como objetivo general, se tiene que desarrollar un plugin que permita simplificar en tiempo real la complejidad de las páginas web acorde a un perfil de usuario de adulto mayor.
en conjunto a sus objetivos específicos, que se encuentra calcular la complejidad de las páginas web a partir de un conjunto de métricas para cuantificar los aspectos que influyen en la accesibilidad web de un usuario adulto mayor, seguido de definir reglas de adaptación según las complejidades detectadas de una página web para establecer acciones de modificación acorde a un perfil de usuario adulto mayor. Es decir, se va a definir un conjunto de métricas que van a permitir medir qué tan compleja es una página web según ciertas variables que permitan conocer el estado o la complejidad visual y cognitiva que tiene una página web y con ello definir un conjunto de reglas de adaptación para modificar la distribución o el estilo de los elementos HTML para poder reestructurar la página, que es el siguiente objetivo. Aplicar la adaptación en tiempo real de la página web mediante la modificación del dominio y CSS para mejorar la accesibilidad web de un usuario adulto mayor. Y con todo ello, finalmente evaluar las modificaciones realizadas a la página web mediante pruebas basadas en el modelo de aceptación tecnológica o también conocido como TAM para determinar la efectividad de las adaptaciones. Para continuar, vamos a visualizar el desarrollo que ha tenido el primer objetivo, que lo acabamos de leer, el cual es definir un conjunto de métricas para medir o cuantificar los aspectos que influyen en la accesibilidad web de un usuario adulto mayor. Para ello se realizó una revisión sistemática en las bases de datos IEEE, ACM, ScienceDirect y Springer, siguiendo la metodología Prisma. Dentro de ella pueden visualizar en pantalla la cadena de búsqueda utilizada y se plantearon tres preguntas de investigación, que son las siguientes. ¿Qué métricas o aspectos influyen en la complejidad visual de las páginas web? ¿Qué recomendaciones existen para disminuir la complejidad del diseño de las páginas web o de las interfaces web? ¿Y qué algoritmos y tecnologías son utilizadas para determinar la complejidad de las páginas web? Para ello se definieron también un conjunto de criterios de inclusión, entre ellos que el estudio debe estar relacionado con la medición, el cálculo o predicción de la complejidad, debe analizar métricas, proporcionar algún modelo o una metodología para evaluar la complejidad cognitiva o estética de las páginas web, debe abordar la relación entre la complejidad visual y la accesibilidad, o debe explorar el impacto de la estética en la experiencia del usuario, la satisfacción y la facilidad de uso en las interfaces. Asimismo, hay un conjunto de criterios de exclusión, como que se enfoque únicamente en la complejidad computacional, teorías matemáticas o análisis de algoritmos. También se excluirá aquellos que presenten rendimiento técnico de interfaces y que no hagan referencia a la complejidad visual mediante un conjunto de métricas. Y también se excluirá aquellos que se traten de interfaces que no sean en contextos digitales, como sistemas industriales o interfaces físicas. Como resultado de la revisión sistemática de la literatura aplicada, inicialmente se registraron 89 artículos o investigaciones. Tras eliminar duplicados, quedaron 89, puesto que no se encontró ninguno duplicado. Se seleccionaron los 89 basados en la lectura del título y el abstract o el resumen, y se eliminaron 81 por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión anteriormente especificados. Por lo tanto, resultaron en 8 estudios primarios, que en la tabla derecha se puede visualizar como uno pertenece a la base de datos de IEEE, 7 SM, y en ScienceDirect y en Springer no hubo ningún artículo primario. Las métricas resultantes de la revisión sistemática se pueden visualizar dentro de este gráfico de embudo basado en su frecuencia, donde la que aparece con mayor frecuencia es la coloridad, seguido del equilibrio, la densidad, balance, saturación, simplicidad, etc. Con todo este conjunto de métricas que fueron obtenidas, se evaluaron aquellas que presentan mayor relevancia para un usuario adulto mayor, según su definición, y se obtuvieron las siguientes. Como primero se encuentra el balance, que evalúa la distribución de los elementos en la página web para determinar qué tan cargada visualmente está de forma horizontal y vertical. En la imagen inferior pueden visualizar que hay dos líneas que separan la parte vertical horizontal a partir del centro de la página web. La idea es que tanto en la parte vertical superior e inferior se encuentre cargada de igual forma, al igual que en la parte izquierda y derecha. Luego está la proporción, que evalúa la relación del aspecto que existe entre cada uno de los elementos de la interfaz y su posible cercanía a una proporción que pueda ser considerada estética, como es la proporción áurea, o también conocida como Golden Ratio, o incluso tal vez proporciones como la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 3 o uno sería un cuadrado. También se encuentra la simetría, que mide el equilibrio que existe entre la distribución de los elementos,
Para calcularla se realiza de forma vertical, horizontal y radial. En la imagen inferior se pueden visualizar tres líneas, donde está la línea roja que presenta la simetría vertical, la línea azul que representa la simetría horizontal y la línea verde que representa la simetría radial. La idea de esto es verificar que los elementos estén distribuidos en toda la interfaz de manera uniforme y que el tamaño y la distancia entre los elementos sea consistente. Luego hay un conjunto de métricas que están relacionados directamente con los colores, que es una de las áreas principales que deben ser consideradas al evaluar la complejidad. Entre ellos está la coloridad, que mide la vivacidad y la diversidad que existen en los colores de la interfaz. Y luego está la entropía del color, que mide la distribución y la variabilidad que existe dentro de los colores. Que estas se utilizan o se basan en fórmulas estadísticas y utilizan mecanismos como de la desviación estándar y la media para calcularlos. También está el contraste de color, que para ello se está utilizando una de las normativas de las WCAG, que se basa en el espacio restringido de color llamado sRGB y en los coeficientes de luminiscencia detallados en el documento ITUR-BT 709, que básicamente lo que hace es proporcionar resultados basados en fórmulas matemáticas y se puede representar mediante la imagen que se puede ver en la parte inferior. Y luego está la legibilidad textual, que se basa en el análisis de texto y lo que hace es contar el número de sílabas, el número de palabras y el número de oraciones que hay. Y con ello, aplicar la fórmula que está en la parte inferior, que es la fórmula que proporciona el índice de Fletch-Kincaid, y con ello se puede conocer qué tan complicado es el nivel de lectura que puede tener un elemento textual, sea un párrafo o sea algún input que contenga texto dentro de la interfaz. Finalmente está la variabilidad de animaciones. Como se había especificado anteriormente, con el pasar del tiempo, los adultos mayores pierden las capacidades visuales o la capacidad de prestar atención a una zona en específico. Y por ello es necesario disminuir la cantidad de animaciones que tiene la página web, en especial en elementos como son los GIFs o las publicidades que aparecen directamente. Para ello, esta métrica lo que hace es capturar en dos momentos diferentes una imagen y luego, basado en una grilla o en un conjunto de filas y columnas o en celdas, verificar o comprobar dónde ha habido movimiento. Luego de eso, marca aquellas zonas donde se detectó movimiento para posteriormente eliminar esas variables o esos elementos visuales que contienen movimiento. Sin mucho más que decir, esta ha sido la exposición de mi proyecto de investigación. Muchas gracias por la atención.